Bueno, les cuento, yo voy a arrancar unos 5 minutos y después, hoy tengo un invitado especial. Como es la graduación, como hoy es un día especial, ahí por lo menos dentro de los cuadraditos de pantallitas tengo un amigo que ya te lo voy a presentar, que está al lado mío, que creo que va a expresar mejor que yo esta última parte de ser moldeados con el Evangelio como servidores del Señor. Y yo quería simplemente para introducir algo, contarles de que hay tres expresiones que son las más poderosas que existen. ¿Sí? Eh, la palabra de Dios es una expresión poderosa. La palabra de Dios formó los cielos y la tierra, sustenta todas las cosas. Otra de las cosas que son poderosas es cuando oramos y hacemos que la palabra de Dios cobre vida y clamamos a Dios de acuerdo a su palabra y pueden ser revertidas cualquier situación. Pero otra de esas expresiones poderosas es la predicación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y a veces estamos acostumbrados a simplemente limitar este mandamiento de anunciar la buena noticia del Evangelio a dar un mensaje, cuando, como lo habíamos charlado la vez pasada, nuestra vida es el mensaje en sí mismo. Y hoy quiero que, antes de darle paso a mi amigo, recordaba que cuando el Señor Jesús habla en Mateo 24 de los eventos antes del fin, dice que se iba a multiplicar tanto la maldad de muchos en el mundo que el amor se iba a enfriar. Y pegadito a ese habla de que el que persevera hasta el fin será salvo, y habla de que este evangelio del reino iba a ser predicado en todas las naciones y entonces iba a venir el fin. Hay algo interesante, que la motivación principal para predicar el evangelio es el amor. Es cierto, es un mandamiento, pero uno puede tomar ese mandamiento como una obligación, y las cosas que hacemos obligados por lo general duran poco, dura hasta que ya no nos sentimos más obligados. Uno puede predicar el evangelio por culpa, y la culpa de que tengo que hacer esto y que no anuncié el evangelio tampoco es la mejor motivación para poder transmitir el amor de Dios. La motivación correcta es la principal, es de la cual habla toda la Biblia, y es que si yo amo a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, la motivación para predicar el evangelio es amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando Jesús en Mateo 9:35 ve a las multitudes y siente compasión, la idea es que el evangelio es el fruto de la compasión. Es que sentimos la pasión, el dolor que siente el otro, y lo mejor que tenemos para ofrecer son las mejores buenas noticias que el ser humano pueda anunciar. Así que, ¿se acuerdan cuando Pablo en Filipenses está preso y él dice algo que hasta a veces suena un poco loco? Dice, me pongo contento de que hay gente que está más motivada a predicar el evangelio ahora que estoy preso. Y habla de un par de intenciones. Dice que algunos lo hacen de buena voluntad. Esa buena voluntad tiene que ver con el amor al Señor y con atreverse a no avergonzarse de lo más hermoso que nos ha pasado en la vida, que es conocer a Jesús a través de esta buena noticia. Pero evidentemente había otros que predicaban el evangelio con una actitud equivocada. Según lo que él dice, era para hacerle sentir más dolor dentro de sus prisiones. Lo más interesante es que si el evangelio es la buena noticia de amor del Señor, se ve mejor expresada con todos los sentidos y se ve reflejada en nuestro rostro cuando nace de un corazón que ama. Esto es como para recapitular con lo que hablamos la semana pasada. Por eso es tan importante descubrir las virtudes del Señor y enamorarnos más de Él, para que se nos llene la boca de lo que está lleno el corazón, de hablar de Él. Pero otra de las cosas que con las que esta noche vamos a terminar es cómo eso tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. En alguna vez de la historia, en algún momento de la historia cristiana, a alguien se le ocurrió separar la vida secular de la vida espiritual. Entonces, es como que tenemos múltiples propósitos en la vida. Por un lado, nuestro servicio, nuestra adoración, podemos incluir la vida familiar, y después
el trabajo es otra cosa. Y es como que esa es nuestra faceta secular, y por eso hay a veces tanta incoherencia entre ese personaje que aparece un domingo en una iglesia y el lunes vive una realidad totalmente diferente a lo que vivió el domingo. Y a veces sin querer queriendo vamos teniendo caretas o disfraces en los diferentes lugares donde nos movemos, cuando tenemos que ser íntegros, de una sola pieza. Y el Evangelio y la gloria que viví el domingo, junto con mis hermanos adorando al Señor, tiene que verse reflejada en el día a día y en dónde voy a trabajar el día lunes. Y antes de habilitar a mi amigo, yo no sé si se acuerdan, seguramente que sí, lo que pensaba el rey Darío, el rey medo-persa, de uno de sus mejores ministros, que era el profeta Daniel. Para nosotros era el profeta Daniel. Para él no era profeta, para él era uno de sus ministros. Es más, los quería poner como gobernador de todos los demás gobernadores que formaban el gran imperio. Después de que le tienden esa trampa y lo descubren orando y lo tiran al foso de los leones, Daniel 6:20 dice esta frase que a mí me llama mucho la atención. Está hablando el rey Darío, y el rey Darío se levanta muy temprano, seguramente no pudo dormir, y se va hasta donde estaba el foso de los leones, y desde arriba, con voz triste, él dice, Daniel, no dice mi primer ministro, no dice mi mejor servidor, ni es mal leal de todos mis empleados, dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios al cual sirves continuamente, ¿pudo librarte? Evidentemente, Daniel no tenía esta dicotomía entre su vida de relación con Dios y su trabajo en el reino medo-persa. Evidentemente servía a Dios con todo lo que hacía y así cumplía el propósito de Dios. Hecha esta introducción, yo quiero presentarles a un amigo que se llama Rodolfo Galoni, que es amigo, que fue mi líder de adolescentes, de pre, alguien que ha marcado mi vida y lo sigue haciendo, pero alguien que hace de una forma muy real y vívida el anunciar el Evangelio con todo lo que hace, en especial con su trabajo. Si vos charlas 2 minutos con él y él nos va a contar un poco su historia, te vas a dar cuenta de que servir al Señor, igual como Daniel, en todo lo que hace, es su pasión. Y yo en esta noche, sin mucho más preámbulos, le quiero presentar a mi amigo, que él se va a presentar de dónde es y lo que tiene para contarnos en esta noche con ustedes, Rodolfo Galoni. Hola, buenas noches a todos. No se molesten en activar los micrófonos, ya me imagino que me están saludando. Quiero pedir disculpas porque todos aquellos que vinieron con la expectativa de escucharlo a Henry, con toda la unción que él tiene para exponer la palabra, se encontraron conmigo y voy a tratar de compartir algo de mi experiencia personal. Soy Rodolfo Galoni, tengo 63 años, casado con Mabel, 4 hijos y próximo a ser abuelo dentro de muy poquito, si Dios quiere. Así que, como digo yo, aquellas cuestiones que son mucho menores, pero que simplemente sirven para conocer, les comento que soy el gerente general de Ilolai. Espero que todos consuman el dulce de leche Ilolai por lo menos. Soy gerente general de la empresa, el primer gerente general extra familia. La empresa tiene 92 años y hace 12 me delegaron la responsabilidad de ser gerente general después de que durante los años anteriores siempre el número 1 de la compañía había sido alguien de la familia. La empresa tiene 1.300 empleados, un desafío muy grande, y facturamos aproximadamente 290 millones de dólares por año. Es la tercera empresa láctea del país y estamos entre la segunda y tercera marca. Es decir, una empresa relevante. Pero esto es simplemente para que ustedes conozcan dónde me llevó el Señor, no dónde llegué, sino dónde me llevó el Señor. Y a su vez, gracias a Dios, como dijo Henry, desde los 20 años que conocí al Señor,
le serví de distintas maneras, hasta que el Señor me trajo a la ciudad de Rafaela, que es donde estoy ahora. Yo conocí al Señor con el papá de Henry, con Daniel, y como él dijo, hemos interactuado muchísimo por muchos años, hasta que llego a tener que trabajar para esta empresa, me tuve que ir de Santa Fe, y particularmente en este momento estoy en Rafaela. Hace algunos años atrás, como parte de la pasión por el Evangelio, con un grupo de matrimonio fundamos la Iglesia El Refugio, que es donde hoy Henry está como pastor. Y a su vez, hace apenas 2 años, fui uno de los que participó en la conformación del grupo denominado PEC, Profesionales y Empresarios Cristianos, que terminamos, yo digo terminamos, pero hay un artífice especial de esto, de escribir un libro que se llama Cómo hice lo que hice, y que fue escrito por un pastor coreano, Ariel Kim. Este libro está ya en Amazon, en Baja Libro, y cuenta los testimonios de 6 personas que de distintas maneras lideramos empresas y que podemos contar cómo Dios participó en nuestra vida profesional. Como yo le decía, conocí al Señor cuando tenía 20 años, vengo de una familia muy, muy humilde, muy humilde. No pude terminar mis estudios, apenas tengo estudios secundarios, pero yo cuando conocí al Señor tuve una transformación personal que es difícil de explicar. Solamente aquellos que ya están pasados en años como yo y me conocieron, saben de dónde salí yo, lo complicado que era, cómo era mi carácter, cómo era mi persona, cuánto lejos de Dios estaba. Pero a partir de allí comencé toda una experiencia que fue madurando a través del tiempo, y particularmente siempre fui de las personas que tuvo su trabajo simplemente como un medio para poder vivir económico. Nunca lo tuvo en el radar como un lugar donde podía llegar a ser parte del propósito de Dios. Hasta que un día leí un libro que les recomiendo lo consigan y lo lean, que se llama Vida en el Trabajo. Este libro lo escribió John Maxwell, y literalmente me cambió la visión respecto al trabajo. Ese libro habla en algunos de los párrafos o menciona que Billy Graham, allá por la década del 80, él expresó que en el siglo XX y XXI, el ámbito donde iba a ser más propicio para evangelizar iba a ser el ámbito de influencia donde nosotros nos movamos, básicamente el lugar laboral. Hoy, como dirían algunos vulgarmente, con el diario del lunes y la pandemia, y sin poder ir a la iglesia, nosotros nos damos cuenta que hemos sido evangelistas, que andamos transitando en distintos lugares, influenciamos en esos lugares, y Dios nos ha puesto por delante que miremos la iglesia como lo que somos. Nosotros somos iglesia, diría un amigo mío, 7x24, no son las 4 paredes. Las 4 paredes es el lugar donde nos juntamos, donde adoramos, donde alabamos al Señor. Pero básicamente algo que pasó en mi vida después que leí ese libro fue llegar a interpretar que mi trabajo estaba dentro del propósito de Dios para mi vida. Yo no sé si acá hay personas que son mayores a mí, veo que todos son mucho más jóvenes, pero hay una película que no es una película cristiana, pero que dentro de su historia cuenta la historia de un gran hombre de Dios. Se llamó Carrozas de Fuego, fue una película que ganó varios Oscars, y cuenta la historia de Eric Liddell. Eric Liddell fue una persona que nació en el 1902, falleció en China como misionero en 1945. Vivió solo 43 años. Jugó en el seleccionado de rugby de Escocia y fue campeón olímpico en las Olimpiadas de 1924 en París. Un hombre de Dios que se preparó para servir a Dios. Hay una parte de la película que a mí me impresionó, me conmovió, me
me sacudió dentro de este proceso de adaptación, que es cuando él está entrenando y él dice, yo siento que Dios me hizo rápido y que se complace cuando yo corro. Yo ahí me pregunté, ¿para qué me hizo bueno el Señor? Y yo quiero que vos esta noche te hagas esta pregunta. ¿Para qué Dios te hizo bueno? Porque quizás vos tenés concentrado dentro de tu mente que el único propósito de Dios está centrado en lo que hagas en la iglesia. Pero Dios tiene propósitos mucho más grandes que las cuatro paredes de la iglesia, y claramente yo comencé a interpretarlo de esta manera, y a partir de esa interpretación comencé a descubrir que este era parte del propósito de Dios para mi vida, sin dejar de servirlo en otros ámbitos, en el ámbito de la iglesia, pero había un desafío muy grande en un ámbito de influencia donde yo me movía y en el cual Dios me había hecho crecer permanentemente y donde, como bien explicó Henry en la introducción, no podíamos tener dos modelos, sino que tenía que transferir a mi ámbito de influencia un modelo de pensamiento, un modelo de vida, de valores, y saber y dar testimonio de que ese modelo de vida era el modelo que Cristo nos había enseñado. Así que a partir de allí hay un pasaje que a mí me marcó en la vida, que yo quiero compartírselo en esta noche, y que tiene que ver con otro personaje maravilloso aparte de Daniel. Daniel y David son los dos personajes que a mí me conmueven, y David es de quienes le estoy hablando. Un David que fue guerrero, que fue rey, que pasó por distintas circunstancias y aún también tuvo caídas en su vida, pero cuando uno va a la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 36, la palabra dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Y siempre lo digo, no es la primera vez, lo voy a volver a repetir, si yo desearía que pusieran algo o que el Señor me pudiera decir algo en una lápida el día que vaya a su presencia, me encantaría ver este versículo. Aquí está Rodolfo Galoni, que sirvió a toda una generación de acuerdo al propósito de Dios. Y claramente, dentro de esta interpretación de propósito, de saber para qué Dios me hizo crecer en mi trabajo, es que quiero compartir 2 o 3 conceptos. Pero antes quiero que vos te preguntes, yo no sé qué es lo que haces, no sé cuál es tu actividad, no sé dónde te desarrollás, pero lo primero que quiero enfocarte es en esto. Quiero que tomes como reflexión y como punto de oración tu trabajo, tu lugar, tu ámbito, tu crecimiento personal fuera de la familia y fuera de la iglesia como parte del plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto y te puso allí para que seas luz, para que seas sal, para que seas relevante, para que seas ejemplo. Es imposible poder separar una cosa de la otra. Hace algún tiempo estuve dando una charla para jóvenes en una iglesia en Olivos, Buenos Aires, sobre este tema. Y todos me veían como la figura que me identifica con la gerencia que me toca cubrir en la empresa, y a su vez cuando me vieron desde el punto de vista espiritual, yo termino de dar la charla sobre un liderazgo espiritual dentro del ámbito profesional, y cuando terminé, vi que se comenzó a armar una cola de chicos, parejas, para poder hablar. Y lo más trascendente que cada uno de esos chicos me dijo es que cómo tenían que hacer porque nunca habían podido linkear trabajo con la vida espiritual. Todos manifestaban que en su trabajo era imposible, que el entorno era imposible y que básicamente ellos eran cristianos en la iglesia, pero en el trabajo no podían hacer nada. Bueno, yo quiero decirte que hay que desterrar esa idea, porque solamente nosotros vamos a transformar la sociedad y el mundo que nos rodea a partir de que nos identifiquemos con el Evangelio. Pero ojo,
Cuando uno habla de identificarse con el Evangelio, no habla de convertir su ámbito de trabajo en una iglesia. Habla de hablar con su vida, con su testimonio. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que se reduce todo en un mandamiento, en dos mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo. El prójimo no son solamente los hermanos de la iglesia. El prójimo son todas las personas. Dice, amalo como a ti mismo. Por lo cual, tu actitud de servicio, tu forma de ser, tu solidaridad, tu amor por los demás, es la primera evidencia de que sos iglesia, de que sos luz, de que sos alguien trascendente en el ámbito de influencia donde te mueves. Y claramente yo tengo para compartirle 3 momentos de David, o mejor dicho, 3 espacios en los cuales yo me baso para decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para encarar mi ámbito laboral como parte de ese propósito de Dios para mi vida? El primero, yo creo que uno tiene que tener un corazón preparado. ¿Por qué tiene que tener un corazón preparado? La Biblia dice que cuando David estaba por ser rey, dice en Hechos 13:22, que tras ser destituido Saúl y le puso por rey a David, de quien dio testimonio, he encontrado en David, dijo Dios, un hombre conforme a mi corazón, y él realizará todo lo que yo quiero. ¿Qué te quiero decir con esto? David, cuando asumió el reinado, mucho más allá de una tarea que no era una tarea de iglesia, era un rol de dirección, donde iba a tener que conducir gente. Dios había visto en David un corazón preparado. ¿Para qué? Para que haga lo que él quería que hiciese en el momento que él quería que hiciese. Para que sea el hombre de Dios que manifestara el plan de Dios en el ámbito donde él estaba. En este caso, como rey de Israel. ¿Vos sabés algo? Vos tenés que tener un corazón preparado. Tenemos que tener un corazón preparado para poder enfrentar en el ámbito de influencia donde nos movemos el plan de Dios para nuestra vida. Yo les confieso que he visto milagros de Dios en mi trabajo. Les confieso que todo el mundo sabe mi compromiso con el Evangelio y yo también trato de ser muy coherente y en mi trabajo no transformar el trabajo en una iglesia, sino que los demás vean a través mío lo que Cristo quiere decir muchas veces. Y muchas veces, naturalmente, la oportunidad para poder predicar cara a cara se presenta en forma constante. Hoy, pasado el tiempo, he tenido oportunidad de compartir el Evangelio con muchas personas de la iglesia, personas del trabajo. He llevado a gerentes que dependen de mí a actividades de la iglesia, pero todo lo he hecho tratando de poder interpretar lo que Dios quería que yo hiciera. Acordate de esto, prepara tu corazón. Si vos querés tener tu ámbito de trabajo como parte del propósito de Dios para tu vida, lo primero que tenés es que tener un corazón preparado, decir, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? Sacá de la cabeza ese concepto que digo yo es absolutamente del enemigo, que te hace pensar que en el trabajo no tenés nada que hacer con lo espiritual. El segundo punto es un punto maravilloso que a mí me encanta siempre rescatar y que tiene que ver con pedir sabiduría a Dios. No solamente tener un corazón preparado, sino que cuando vos te metés en el ámbito del trabajo, un ámbito distinto al de la iglesia, donde estamos entre hermanos, donde hablamos el mismo idioma, donde tenemos los mismos códigos, el ámbito secular es un ámbito muy complejo, donde uno tiene que tener sabiduría para poder aplicar en cada momento. ¿Se acuerdan cuando Salomón fue designado rey, se enfrentó con Dios y le dijo, pedime lo que quiera, y él le dijo, yo te pido solamente una cosa, le dijo a Dios, que me des sabiduría para gobernar este pueblo. Y aquí la palabra de Dios en Santiago dice que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Él, porque Él la da abundantemente. Y dice que pidamos con fe.
¿Qué quiere decir sabiduría? Sabiduría, en una descripción casi, diría yo, literal, significa conocimiento aplicado. ¿Qué quiere decir sabiduría de Dios? Sabiduría de Dios es cómo vamos a aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en el ámbito donde nos movemos, en el ámbito donde influimos, en el ámbito que no tiene que ver con la iglesia y que no podemos aparecer como personas extraterrestres, no podemos permanecer como personas que dividen, sino personas que unen, personas que pueden tener amor por el otro, porque nunca nos olvidemos que nuestra gran misión es hacer discípulos de aquellos que no conocen del Evangelio y atraer a los que no conocen del Evangelio. Demanda de la unción del Espíritu, de sabiduría divina para hacer, aplicar y ejecutar la palabra de Dios. Y por último, y ya vamos a ir terminando, yo quiero dejarle un último punto que tiene que ver con tener fe. ¿Sabés lo que dice David en el Salmo 138? Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. No solamente que David creía, sino que le creía a Dios, de que lo que él estaba haciendo estaba dentro del plan de Dios y Dios iba a cumplir su propósito en él. Yo te digo que es maravilloso levantarse todas las mañanas, aún con 63 años y ya en el último año y medio de mi vida laboral, con muchos proyectos para el futuro, para tratar de seguir sirviendo al Señor en este ámbito. Es maravilloso decir que me levanto con gozo, que me gusta lo que hago, que tengo un desafío cada día que voy hacia mi trabajo porque sé que voy a ser una persona de influencia si me dejo tomar por Dios. Cada vez que me levanto y voy y estoy en reuniones complejas, en reuniones difíciles, he tenido reuniones conflictivas con sindicatos, pero cuando está la sabiduría de Dios, cuando está el Espíritu Santo, cuando uno tiene dominio propio, cuando uno tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, todo se facilita. Y uno siente que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Yo quiero dejarte este desafío en esta noche. Podríamos hablar mucho, les podría contar muchas anécdotas. En este momento con PEC estamos dando conferencias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no de lo que nosotros hicimos de nuestra vida, sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha permitido estar en lugares de relevancia, sabiendo que quizás ni siquiera uno hubiera imaginado llegar a donde llegamos, pero Dios es así, sorprende con bendiciones inesperadas, Dios es un Dios bueno. Entonces, yo lo que quiero desafiarte en esta noche es a que, como dicen los chicos, no sé si esta palabra te resulta complicada, vieron que ahora está esto de linkear, de acoplar. Yo te pediría que esta noche comiences a linkear tu vida profesional, laboral, secular, con tu vida espiritual. Que pienses que sos iglesia fuera de las cuatro paredes. Que cuando te enfrentás el día lunes, según el rol que te toque, a tu jefe, cada vez que tenés que presentar un trabajo, cada vez que tenés que discutir un tema, necesitas esa sabiduría de Dios, necesitas esa excelencia de Dios para que te destaques de tal manera que el día de mañana seas el elegido para seguir creciendo. La vida de Daniel, la cual mencionó Henry, es una vida de crecimiento profesional, con distintos gobiernos, en distintas situaciones, y siendo un esclavo prácticamente de lo que era Babilonia y después del reinado medo-persa. Pero aún en ese ambiente hostil, complicado, con pruebas, Daniel terminó siendo el hombre que Dios quería que sea y terminó ocupando los lugares jerarquizados. Dios cumplió
su propósito en él. Que el Señor te bendiga, que te haga reflexionar, que tiene propósito para vos, que tiene propósito, que prepares tu corazón, que le pidas sabiduría a Dios y que tengas la fe suficiente para creer que Él lo va a cumplir en tu vida. Un gusto compartir, que el Señor te bendiga. Cuando charlábamos la semana pasada sobre que el Evangelio no es solamente un mensaje descolgado, sino que el que lo vino a traer fue Jesús, el Verbo hecho carne, Dios hecho como nosotros. Y esa gracia del Señor Jesucristo que recibimos por creer en el Evangelio no es ni más ni menos que se encarne ese Evangelio en nosotros. Pablo a los Colosenses le dice, desde que oyeron el Evangelio, esto fue creciendo y es como que fue afectando todas las áreas de su vida. No es solo un mensaje que se cree intelectualmente y que baja el corazón, sino que se cree, se entiende, baja el corazón, pero afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la esperanza que tiene este mundo? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. ¿Qué sería que no solamente alcancemos los países no alcanzados, sino también los lugares de trabajo no alcanzados? Esto me hace pensar, y ya termino con que donde vos trabajás, donde vos vivís, quiénes son tus vecinos, tus compañeros quizás de trabajo, directos, indirectos, o quizás las personas con las que te relacionás semanalmente, están puestas ahí porque Dios tenía planeado que como luz las puedas iluminar, que como sal les puedas dar sed de Dios, que como embajador del cielo seas un pacificador y les despiertes las ganas de conocer a ese que te transformó la vida. Yo quería que podamos hacer una oración y en este ratito puedas, viste que muchas veces dedicamos algo al Señor, en tiempos cruciales, algunos personajes bíblicos dedicaban antes de ir a una batalla, o dedicaban algo nuevo, o dedicaban el templo, dedicaban todos los muebles que iban a formar parte del sistema de adoración judío. ¿Qué sería dedicar tu trabajo y todas, que trabajo sea estudio, sea hobby, sea deporte, sea área donde Dios te puso para que seas luz, dedicarlo y cristianizarlo en el buen sentido? Que ese sea el lugar donde Cristo es glorificado porque vos estás ahí. Señor, en esta noche yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y amigos, cada uno de ellos comprado con el precio más alto que puede existir, la sangre del Señor Jesús. Cada uno de ellos, habitado por el poder del Espíritu Santo, por tu presencia viva en nosotros. Cada uno de ellos, encomendado a tener esta misión de proclamar, pero de vivir este evangelio que es poder de Dios para salvación. Te ruego, Señor, de que cada área de su vida sea iluminada por la luz de tu presencia. Que se cumpla esa bendición sacerdotal de que tú nos bendices y nos guardes, pero que también haces resplandecer tu rostro sobre el nuestro. Que tienes de nosotros misericordia, que te complaces con lo que hacemos y pones en nuestra vida paz. Señor, queremos rogarte de que ningún día de nuestra vida salgamos sin ponernos el calzado de la disposición de anunciar tu buena noticia con todo lo que somos y tenemos. Te damos gracias por encomendarnos algo tan grande que si no fuera por el poder de tu Espíritu sería imposible. Señor, sostené nuestros pasos, danos unas vidas íntegras que atraigan a otros a Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rodolfo, y gracias a nuestros amigos. Y ahora sigue la graduación en esta noche. Bien. Bueno, este fue un desafío que iniciamos a principios de este año, de poder hacer un curso de capacitación. En realidad, la pandemia nos
nos movió ciertas estructuras y arrancamos allí en forma presencial en estos 7 escalones que hemos estado compartiendo durante este tiempo. Y allí el 4 de marzo comenzaba el primer escalón de nuestra capacitación. Y quiero simplemente recordar algunas de las cosas que hemos estado observando y leyendo. Cada uno de ustedes tiene los 7 módulos, que cada uno de ustedes seguramente van a tener que hacer un trabajo y esperamos que lo puedan hacer en los tiempos que hemos planteado. Y yo le he llamado a este tiempo resaltador de frases, porque me parece que es muy bueno recordar algunas frases que hemos estado escuchando y leyendo y compartiendo en estos meses. Hoy es 15 de julio y a partir del mes de marzo comenzamos. Han pasado algunos meses y seguramente ninguno de nosotros pensábamos que a esta instancia todavía vamos a estar compartiendo un curso de capacitación y que las áreas ministeriales se van a manejar de una manera totalmente distintiva, distintas. Así que comenzamos allí el miércoles 4 de marzo con esa expresión, ser antes de hacer, ser antes de hacer. Y allí decíamos algo como que tenemos que ser antes de hacer o sufriremos las consecuencias. De lo secreto a lo público, de la esencia a la apariencia. Necesitamos una idea más grande de Dios que adoramos, de ese Dios que adoramos y lo pequeño que somos. Y si somos emocionalmente maduros, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios. No nos olvidemos esto. Para poder servir, se debe tener un tiempo de formación del carácter. Y también decíamos allí en la reflexión final de ese primer capítulo, de ese primer escalón, hablábamos de la santificación, que después un poquito más adelante, Pedro en el penúltimo escalón estuvo hablando, y decíamos qué es la santificación, y decíamos que es un proceso progresivo por el cual Dios nos hace despojar de las formas de pensamiento, de nuestros hábitos de vida, que caracterizaron al viejo hombre, para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre. Este es el proceso en el cual debemos estar todos. Y seguimos estando a pesar del tiempo y los años. Esto se produce con el poder santificador del Espíritu Santo. Ser antes de hacer, primer escalón. Segundo escalón, encuentro número 2. Compartimos con nuestro hermano, el pastor Miguel Magruni. Sé un siervo con un mundo interior organizado. Y hablábamos, el mundo interior es el generador que te impulsa a hacer o no hacer lo que quieres. El mundo exterior en el que vivimos es un reflejo de nuestro mundo interior. Es un reflejo de lo que manifestamos. Algo que poco conocen, hasta que nuestro mundo interior, recordemos esto, hasta que nuestro mundo interior no esté organizado, será imposible organizar nuestras vidas. La organización de nuestro mundo interior depende de nuestra relación con Dios. Debemos recordar que nuestras prioridades se relacionan con nuestro propósito de vida. Y llegamos al tercer escalón, tercer encuentro, sé un siervo de mente bíblica. Allí compartimos este tiempo con nuestro hermano Jorge Figueroa. Dice, y quiero resaltar una expresión solamente, dice, pero la mente de cristiana piensa en otro orden. Toma la información que recibe, la filtra a través de su conciencia, y en especial a través de la revelación de Dios. Luego, mediante el poder de la gracia de Dios, somete todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y hacia arriba a la decisión final. Cambia nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y vamos al encuentro número 4.
cuarto escalón, sé un siervo de su presencia. Y ahí nuestro hermano Carlitos Navarro nos entregaba algo tan importante, esta vida tan particular de Moisés. Y dice, con ese propósito Moisés quería permanecer en constante comunicación con Dios. Moisés solo quería una cosa, la presencia de Dios. Y yo me pregunto si realmente esta es nuestra necesidad, ¿no? Estar permanentemente en la presencia de Dios. Dios tiene que revelarnos esos caminos, o nunca seremos capaces de verlos por nosotros mismos. Dios tiene que orquestar circunstancias en nuestra vida que nos obliguen a ir en su, con mayúscula, dirección. O siempre estaremos transitando por el camino equivocado. Y hablamos de esto y vamos al quinto escalón, en el cual estuvimos compartiendo con nuestro hermano Marquitos Quevedo, y decíamos algunas cosas y escuchábamos algunas cosas. Sé un siervo con una vida bien vivida. Dice, entonces una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser congruente con los planes que Él tiene para nosotros. Por eso, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, establecemos como uno de nuestros valores no negociables el principio de que las vidas cambiadas serán nuestra única medida de éxito. Y recuerden lo que decía en ese tiempo, decíamos en ese momento, no dependen de las mega iglesias, de las mega congregaciones, sino dependen de vidas realmente cambiadas. Una vida bien vivida deja una marca en los demás. Dios nos creó, y como lo escuchamos a Rodolfo hace un ratito, Dios nos creó para traer gloria a su nombre en todo lo que hagamos. ¿Ah? Qué importante. En el encuentro número 6, sexto escalón, sé un siervo apartado, que compartimos con nuestro hermano, con Pedrito, y decíamos algunas cosas y escuchábamos algunas cosas. La santificación es un proceso, es el fruto del obrar constante de Dios en nosotros. Para caminar con Dios debemos apartarnos del pecado, porque no podemos pretender caminar con Dios y seguir en la misma dirección antes de conocerlo. Y por último, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo tienen que ser santificados para poder ser usados y aprobados por Dios. Y en este último escalón, gracias Henry por haber estado compartiendo estas palabras que nos has traído desde el miércoles pasado hasta hoy, sé un siervo moldeado por el Evangelio. Necesitamos recobrar la centralidad de la cruz y la resurrección de Cristo como el único mensaje de esperanza para la humanidad. La fama no puede ser la meta del cristiano, ni la tuya ni la mía. Pues a partir de nuestra conversión, de tu conversión, nuestra misión es hacer famoso el nombre de Cristo. Y quiero, ustedes tienen en el apunte de un autor anónimo, una carta de un pastor, pronto probablemente a tener una persecución o estar perseguido. Y yo quiero rescatar estas últimas palabras y quiero después terminar con la expresión de un salmo. Y dice, allí al final del apunte dice, no voy a pestañear frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, no consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga. Dar hasta que me caiga. Predicar hasta que todos conozcan
y trabajar hasta lo último. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerlo. Qué lindas palabras. Y quiero terminar con un versículo, un par de versículos allí en el Salmo 119, en el versículo 124 y el 125. Dice palabras: haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Y me encanta el 125 porque dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tu testimonio. Que en este tiempo podamos sentir primero el peso de ser un siervo entregado para su gloria, como es lo que hemos estado escuchando durante todo este tiempo. Pero queremos entendimiento y se lo tenemos que demandar al Señor. Porque no van a ser tiempos, anoche lo hablamos con un hermano y lo considerábamos, son tiempos distintos, son tiempos difíciles. Entonces debemos, de alguna manera, manifestar y pedir entendimiento en estos tiempos tan distintos, tan diferentes. Tenemos que servir a Dios en estos tiempos. Dios nos ha permitido pasar por esta. Lo escuchábamos el miércoles pasado cuando Henry comenzó. Una generación, un tiempo muy especial para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, pidamos entendimiento. Necesitamos. Es el deseo de este cuerpo pastoral y del cuerpo de diáconos de que haya un equipo ministerial con siervos con entendimiento, pero con entendimiento de lo alto, con propósitos a cumplir. Y Señor, le queremos dar muchísimas gracias a Él por darnos la posibilidad en este tiempo, a pesar de esta dificultad, de poder estar reunidos cada miércoles. Así que muchísimas gracias. Dejo las últimas palabras en manos de Pedro y muchísimas gracias Henry, Rodolfo, por haber participado en esta noche y a cada uno de mis hermanos por haber sumado durante estos meses de capacitación. Ojalá que esto sea también un momento para hacer un quiebre en nuestra forma de ministrar, en nuestra forma de ser. Gracias.